Hola, muy buenos días a todas las personas que nos ven desde la página de Facebook de Deporte UNAM. Mi nombre es Héctor García, soy psicólogo deportivo de la Dirección General del Deporte Universitario. Y bueno, en este espacio, pues ahora enfocado en los ciclos olímpicos, bueno, en los Juegos Olímpicos, vamos a hacer un ciclo de conferencias enfocado, pues justamente en cómo es cada uno de los procesos psicológicos que vive un deportista. Y bueno, vamos a tener varias conferencias todos los viernes a lo largo de agosto, en el que pues veremos el proceso psicológico para llegar a París 2024, principales demandas psicológicas de un deportista olímpico, cómo es el entrenamiento psicológico de un atleta olímpico, pensamientos, emociones y conductas que pues atraviesa un deportista olímpico y que tiene que desarrollar para estar pues en este tipo de competencias. Y bueno, algunos temas más que iremos viendo a lo largo de todos los viernes. Y bueno, pues en este día nos acompaña un gran amigo, un gran psicólogo que ya tiene trayectoria en la psicología del deporte y que bueno, pues ha tenido también varias intervenciones con deportistas que pues nos han representado en el país en ciclos olímpicos. Él es el doctor Akira Esqueda, psicólogo deportivo de atletas olímpicos, como Noel Chama, Valeria Ortuño y Mayan Oliver, y también fue psicólogo de los campeones olímpicos y mundiales Marcus Cooper y Carlos Arévalo, y bueno, de la subcampeona mundial Vanza Sánchez y de atletas universitarios en Estados Unidos y México. Y bueno, también tiene algunos libros muy interesantes, muy importantes para la contribución de la psicología del deporte, eh, que se llaman Educando a los niños con emociones y Psicología de un campeón. Y bueno, pues bienvenido, psicólogo Akira Esqueda, eh, pues en este día que nos puedes compartir pues las principales demandas psicológicas que tiene que desarrollar un atleta olímpico para hacerle frente justamente a este tipo de competencias. Muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir tu tiempo. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y ahora sí que a darle. Muy bien, excelente. Bueno, pues justamente, pues a ver, platícanos un poquito, ahorita que ya te estaba presentando esta parte de cuál es la preparación psicológica de estos atletas olímpicos. Se dice fácil, pues dicen asistir a unos Juegos Olímpicos, pero pues el proceso y todo lo que hay detrás pues es muchísima la tarea en todos los sentidos que tiene que hacer un atleta, un ser humano para poder estar en esas competencias. Entonces, pues a ver, pues platícanos cuál es este proceso un poquito que llevan a cabo estos deportistas. Ok, lo primero que tienen que empezar a desarrollar es el deporte de iniciación. Entonces ellos van desarrollando todas sus habilidades, van empezando a aprender el deporte. Posteriormente van a empezar ellos a tener ya una etapa de formación y competición, donde ellos van a empezar a aprender a competir, las reglas, todo lo que involucra la parte de competencia. Después van a entrar en una fase competitiva en la cual ya el objetivo ya no es desarrollarse, ya no es ser feliz, ya no es una salud, sino ya es el competir, el alto rendimiento. Una vez que ya llegan a ese alto rendimiento, empiezan ya su proceso de competencias nacionales, internacionales, para empezar a eliminarse. Algunos deportes es por ranking, otros deportes es por eliminación. Y a partir de ahí, cuando ellos empiezan a ganar esos lugares, empiezan a clasificarse a mundiales, a preolímpicos, a olímpicos, y así es como llegan a esta etapa. Ahora, ¿cómo es su preparación? Su preparación va siendo progresiva, donde principalmente va a ser la parte física, después va a ser la parte técnica, después va a ser la parte táctica y hasta el último la parte psicológica y científica. Ok, bueno, aquí es donde pues se nos dice fácil, ¿no? Llegar a Juegos Olímpicos, pero es todo un proceso que tienen que vivir pues los deportistas desde pequeños, ¿no? Iniciar desde formación para ir adquiriendo las habilidades básicas y bueno, posteriormente irlas perfeccionando, ¿no? De ahí las etapas del entrenamiento deportivo, donde también justamente nos dices, ya cuando es el alto rendimiento, ya no es esta parte tanta de diversión, ¿no? Ya no es tanto el placer,
dicen que para estar en el alto rendimiento y para estar en olímpicos, pues ya muchas veces se sufre, ¿no? Ya cambian muchísimo eh, pues los objetivos. Y ahí es donde también, pues les cuesta a muchos deportistas justamente cuando pasan de una categoría a otra, ¿no? Que conforme más va aumentando la exigencia deportiva, va disminuyendo el placer, ¿no? Inclusive nos dicen muchos deportistas, es que ya no lo disfruto como antes. Pues el deporte de alto rendimiento a veces es en esa parte, ¿no? Pues que ya no se disfruta tanto. Y bueno, este, eh, ¿cómo es el día a día de un deportista olímpico justamente pues en esta preparación? No, ok. Desde la parte física, desde la parte técnica, psicológica, ¿desde dónde te gustaría saber? Ahora sí que, pues si nos puedes dar pequeña información de cada uno de ellos, estaría perfecto, porque justamente pues muchos dicen, quiero llegar a Juegos Olímpicos, pero pocos de ellos saben cuál es el esfuerzo y cuál es el coste que va a llevar prepararse para esos Juegos Olímpicos, ¿no? Entiendo que la vida del deportista olímpico cambia sustancialmente versus la de un deportista que a lo mejor está practicando en una etapa pues todavía formativa o todavía a lo mejor competitiva, pero pues que no lo vislumbra hacer pues para una preparación olímpica. No, ok. Mira, normalmente un día a día de un atleta olímpico se levanta a una hora programada, ya sea que desayune, ya sea que empiece los entrenamientos de acuerdo a la programación de lo que dictamina el metodólogo, por si quiere empezar a entrenar en ayunas para aprovechar el estado basal del atleta. Entonces se levanta, desayuna o entrena. Este entrenamiento de la mañana es un entrenamiento muy físico donde el atleta va a ir empezando ahora sí, a desarrollar la parte más física y un poquito la parte técnica. Después va a entrar a gimnasio. Después de entrar a gimnasio, ya empieza su desayuno, su colación, empiezan sus actividades ya más personales. Algunos estudian, algunos otros trabajan, algunos otros cultivan sus hobbies. Después viene un segundo entrenamiento. Bueno, comen. Viene su segundo entrenamiento por la tarde, que ya es un entrenamiento meramente táctico y técnico. Y por las noches ya viene un entrenamiento un poco más psicológico, un poco más táctico. Y esta parte de la noche nada más es la parte más táctica y te digo, psicológica de su preparación. Cenan, se duermen y otra vez al día siguiente lo mismo. Ok, mira, justamente dices algo importante. Y aquí en la cultura mexicana muchas veces estamos como en esa discrepancia de la escuela o el deporte, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo se lleva la parte académica y la parte deportiva en un atleta olímpico? No, ok, si ya estamos hablando de atletas olímpicos, tenemos que entender que ellos ya escogieron una profesión, ¿vale? Entonces, partiendo de ahí, él ya escogió a lo que se va a dedicar. O sea, él ya dijo, yo en lugar de ser médico, en lugar de ser psicólogo, en lugar de ser abogado, voy a ser deportista. Mi profesión es ser deportista. Y yo voy a empezar a ganar dinero y a sostenerme a través del deporte. Partiendo de eso, todos lo tenemos muy claro, ¿vale? ¿Por qué soy muy tajante y muy estricto en ese sentido? Porque ya la parte académica en un atleta olímpico, y vuelvo a repetir, en un atleta olímpico, para que no se malentienda, un atleta olímpico, un atleta profesional, ajá, y lo vuelvo a repetir porque de verdad me ha costado incluso trabajos, ¿vale? Un atleta olímpico, un atleta profesional que ya dedicó su vida al deporte y que no va a hacer otra cosa más que el deporte, el estudio es un hobby, es un complemento. Uh-huh. Entonces, yo estudio porque tengo tiempo libre, porque en lugar de estar dormido, acostado en mi cama, en lugar de estar descansando, me gustaría estar cultivando y tener a lo mejor un plan B, pero mi plan B es o parte de un hobby. Uh-huh. No es una exigencia, no es esa parte de tu plan B tiene que ser a fuerzas y tienes que estudiar y el sistema escolarizado. No, no, no. O sea, yo estudio porque pues, es divertido. Ajá. ¿Por qué? Porque si él estudia en un sistema escolarizado bien y todo, entonces va a tener la responsabilidad.
de una calificación o la responsabilidad de entregar trabajos o la responsabilidad de un trabajo en equipo. Y entonces suma más estrés a lo que él ya está desarrollando. ¿Va? Entonces, esta es la parte esencial. O sea, es como cuando un profesionista está estudiando su maestría en línea o cositas así, que no se dedica al estudio per se, sino, por ejemplo, un abogado que está estudiando una maestría, pero él ejerce las leyes, él está en juzgados y todo, en sus tiempos libres lee, entrega trabajos, hay veces que se le pasan, pero esta parte es así en el deportista. Y si no lo entendemos así, entonces vamos a generar un estrés y una ansiedad que el deportista no necesita porque su profesión es hacer deporte. Muy bien. Bueno, en ese sentido, eh, lo aclaraste bien específico, solo en deportistas olímpicos. Yo creo que entonces todos los que están fuera de de ese proceso todavía, yo creo que tienen que ver la manera, ¿no? De compaginar la parte académica con la parte deportiva hasta que justamente tengan esa claridad, ¿no? Yo creo que también algo importante que mencionas es el plan A y el plan B, y que muchas veces cuesta mucho trabajo decidir en cuál me quiero dedicar, ¿no? Y varios psicólogos, fíjate, también han concordado en esa parte. Si quieres ser atleta de élite, atleta olímpico, atleta profesional, entonces tiene que pasar a ser el plan A, ¿no? Y ya de ahí partes de muchísimas cosas y de la configuración de todo lo que vas a trabajar, ¿no? Y bueno, con esto pasamos a la parte del entrenamiento psicológico. ¿Qué aspectos psicológicos tiene que trabajar un deportista olímpico para poder prepararse para estas justas? Ok, aquí ahora sí, voy a hacer un paréntesis y aclararlo muy bien, ¿vale? Todas las variables psicológicas no importan en un atleta olímpico. Aquí la parte esencial es entender la necesidad del entrenador. Ajá. Entonces, tú no trabajas con un atleta en función de lo que tú crees que necesita el atleta o en función de lo que el atleta cree que él necesita, sino tú trabajas en función de lo que necesita el entrenador porque el entrenador es el que está desarrollando al deportista. Entonces, el entrenador de repente me va a decir, ¿sabes qué, Akira? En este microciclo yo lo necesito agresivo. ¿Sabes qué, Akira? En este microciclo yo lo necesito más activo. ¿Sabes qué, Akira? Esta unidad de entrenamiento yo lo necesito concentrado. En esta unidad lo necesito distraído. En esta unidad yo lo necesito. Entonces, las necesidades del entrenador en función de lo que él está persiguiendo y en función de los objetivos que estamos buscando desarrollar en su planeación, es como nosotros vamos trabajando las diferentes variables que él vaya teniendo. Por ejemplo, si yo empiezo a trabajar visualización en un periodo donde estamos trabajando muchísimo la parte agresiva, entonces no voy a distraerlo completamente, voy a aislarlo y esa herramienta que es la visualización va a perjudicar en lo que estoy haciendo. Si nosotros estamos trabajando sobre puesta a punto a partir de la ansiedad, si nosotros metemos una visualización, si nosotros metemos un mindfulness, si nosotros metemos meditación, jodemos al atleta porque el atleta está en un proceso donde lo tenemos ansioso, donde lo tenemos muy nervioso, donde lo tenemos muy activo, y entonces si metemos cuestiones de cambio de emoción, entonces en lugar de favorecer, vamos a perjudicar. Entonces necesitamos saber exactamente y también el tipo de personalidad y el perfil emocional del atleta. ¿Por qué? Porque si yo tengo un atleta que es impulsivo, que es muy hacia adelante, que es agresivo, que busca, que es a la ofensiva, si yo lo pongo a meditar, lo amuelo. Ajá. Si yo tengo un atleta que es muy tranquilo, que es analítico, si yo lo pongo a visualizar en función del rendimiento, lo voy a joder. ¿Por qué? Porque él va a estar concentrándose, como es metódico, como es analista, va a estar centrándose en perfeccionar su técnica. Cuando empieza a visualizar la perfección, empieza a visualizar primero las cosas que no debe de, más bien las cosas que debe de evitar
para que su performance sea perfecto. Entonces, él va a estar visualizando sobre el error, no sobre el acierto, y va a mecanizar movimientos sobre el error y no sobre el acierto. Entonces, si yo tengo un atleta analítico, lo que le tengo que visualizar es sobre el resultado, no sobre su rendimiento. Entonces, es muy diferente ese sentido y por eso es que muchos atletas, muchos entrenadores no quieren trabajar con psicólogos, porque si tú no sabes aplicar la herramienta en el momento específico, en la necesidad específica del entrenador, tú vas a empezar a generar una disociación cognitiva entre lo que el entrenador está buscando, entre lo que tú estás buscando, el atleta se disocia y ahí es donde viene una ruptura de ese yo y ahí es donde el atleta lo perdemos para siempre, ¿va? Por eso es que vemos que atletas que vienen físicamente muy bien preparados, que tienen una preparación física, técnica, táctica impresionante, a la hora de colapsan. Eso fue lo que le pasó a Simone Biles en Tokio, que no le pasó ahorita en París. Ella físicamente, técnicamente, tácticamente venía como una moto y no entró el psicólogo en el punto, en el proceso y en la necesidad del entrenador, sino en la necesidad del atleta, y ahí fue donde rompió la psique y el yo de Simone Biles. Y bueno, justamente aquí, eh, ¿qué consejos les podrías dar a, pues, yo creo que más allá de los psicólogos, a todas las personas que trabajan de manera multidisciplinaria, eh, pues con deportistas que van a ciclos olímpicos y pues para que entren bien en esta parte con los entrenadores? Exactamente como me lo acabas de decir, viejo. Trabajar de forma multidisciplinaria y no de forma interdisciplinaria cuando ya estás buscando un resultado. ¿A qué me refiero y cuál es la diferencia? Cuando tú trabajas interdisciplinariamente, yo veo al atleta independientemente de lo que el entrenador esté tocando, de lo que el químico esté haciendo, lo que el biólogo esté haciendo, lo que el nutriólogo esté haciendo, lo que el fisioterapeuta esté haciendo. Entonces, el atleta va pasando como ahora sí como estación por cada uno de nosotros y nosotros vamos trabajando con el atleta de acuerdo a lo que nosotros creemos que necesita. Cuando tú trabajas de forma multidisciplinaria, entonces el head coach se centra, convoca una junta, una reunión de todos sus expertos y entonces dice, este macrociclo es así. Y entonces todos los expertos empiezan a trabajar en función de la necesidad del entrenador para que se vayan complementando todo esto. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el químico me dice, ¿sabes qué? Ahorita su química sanguínea está un poquito más ácida, eso quiere decir que va a absorber mejor la proteína, el nutriólogo va a meter proteína y entonces yo sé que él va a estar irritado. Entonces, como va a estar irritable, no le puedo manejar o no podemos manejar cuestiones técnicas, sino tiene que ser cuestiones físicas y explosivas sobre la voluntad, sobre las partes volitivas y no sobre las partes específicas. Entonces, ahí cuando tú ya conoces el trabajo de todos, ya sabemos cómo va a empezar a reaccionar y ahí es donde empezamos a potenciar el rendimiento real del atleta. Y sabemos en qué punto o cuándo vamos a tenerlo en su puesta a punto y por qué vamos a llegar ahí, así, a Juegos Olímpicos. Excelente. Y ahí la diferencia, ¿no? De trabajar de manera multidisciplinaria a interdisciplinaria y que muchas veces pues quien termina perdiendo es el atleta, ¿no? Y bueno, en esta trayectoria y en estas experiencias que has tenido con atletas olímpicos, hay algunas, sé que hay personalidades diferentes en cada deportista y necesidades específicas de cada deportista, pero hay demandas generales que has notado tú en estos atletas olímpicos. Sí, fíjate, hay algo muy importante. Tienes que empezar a entender y tienes que empezar a conocer a tu atleta. Ajá. Por ejemplo, no me lo vas a creer, pero en su etapa juvenil, con Marcus Cooper Waltz, que es campeón olímpico de 1000 metros kayak y subcampeón olímpico de 4K, de cuatro integrantes en el kayak, yo lo conocí en su etapa juvenil, cuando él empezaba a entender su parte más, ahora sí, su desarrollo de personalidad. Cuando conoces al atleta,
Yo fui el que le puse su primer borrachera a Marcus Cooper. ¿Por qué? Porque Marcus Cooper tenía la intención y quería ponerse una borrachera. Entonces, tú conoces a Marcus Cooper, vas llevándolo, le pones la borrachera, controlas su borrachera, sabes hasta dónde sí, hasta dónde no. El tipo la disfruta, se empieza a relajar de tal forma que cuando vamos a entrar a etapas ya de estrés, él ya entra relajado y lo podemos aprovechar. Pero si él no, si él entra todavía tenso, entonces lo vamos a reventar y ahí es donde vienen las lesiones musculares, porque entra tenso. Ajá. Por ejemplo, hay otros atletas que días antes de su competencia los tenemos que llevar de fiesta. ¿Por qué? Porque es lo mejor que pueden hacer, porque ahí es donde se relajan, ahí es donde empiezan a convivir y donde después de eso les entra un sentimiento de culpa, donde esa culpa los lleva a generar un extra en su rendimiento. Y ahí es donde empezamos a hacer los contratos psicológicos de rendimiento. Entonces, ahí es donde vamos buscando esas partes. Hay veces que ya en el macro nosotros sabemos que él no se puede ir de fiesta, que no puede irse con chicas, y entonces ahí le decimos, hey, este periodo no podemos entrar con chicas por esto, esto, esto y esto. O no podemos entrar con chicos por esto, esto, esto y esto. Así es que en esta etapa va a durar 2 meses, en estos 2 meses se frena todo y entonces es en los siguientes 2 meses, ahora sí, aquí sí se puede. ¿Por qué? Porque ya no estamos en periodo de carga, ya no estamos en periodo de tal, tal y tal. Entonces, aquí el ir entendiendo esa personalidad, hay atletas que les encanta ver una película de risa antes de competir y hay atletas que te los tienes que llevar de fiesta antes de competir para que puedan descansar, porque es la única forma en que ellos van a agotarse y van a llegar cansados a la habitación y van a dormirse. ¿Por qué? Porque tienen el estrés de una competencia el día anterior. Entonces, de todos modos, se te van a escapar. Si tú te escapas con ellos, entonces tú puedes regular qué es lo que van a hacer. Muchos atletas, no me lo vas a creer, pero muchos atletas europeos salen a bailar, salen a tomar unas cervezas el día antes de su competencia. Y entonces ya se toman una cerveza, 2 cervezas, bailan un rato, se regresan a su habitación, ya están cansaditos, se duermen y se duermen tranquilos. Pero hay otros atletas, por ejemplo, los atletas mexicanos, muchos atletas, es, no, 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 me tengo que guardar, no, no salgo de fiesta, entonces están ansiosos, empiezan a visualizar, empiezan a pensar, el cerebro no reconoce lo que es verdad de lo que es mentira, entonces de lo que está imaginando. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que el atleta se mete a su habitación a empezar a visualizar su competencia. Eso quiere decir que compitió 50,000 veces esa competencia. Entonces llega a la noche, no llega cansado, llega excitado, por eso no se puede dormir. ¿Por qué? Porque él sigue compitiendo. Y al día siguiente que ya tiene que estar compitiendo, ya dice, güey, ya competí 20 veces esta carrera, una más, no, ya, ya, por favor, ya y muere. Y por eso es que no llega en su puesta a punto, donde física, técnica y tácticamente lo llevamos a ese punto. Pero psicológicamente, él ya compitió 20 veces. ¿Por qué tiene que competir una 21? Y las 20 veces la ganó. ¿Por qué va a competir una 21? Y acuérdate que los mecanismos de defensa trabajan en función de que el atleta ya no sufra. Entonces, ¿qué va a hacer qué va a hacer automáticamente los mecanismos de defensa? Le van a decir, chico, ya no compitas, ya lo ganaste. ¿Para qué te expones? ¿Para qué lo sufres? ¿Para qué? Ya, o sea, di que ya. Y entonces, si no lo obedeces, empieza la parte psicosomática. Y por eso es que vemos que Simone Bales, que muchos atletas se desgarran, tienen twist, tienen esto, tienen lo otro, y son lesiones reales, pero son provocadas por la parte de los mecanismos de defensa que te dicen no estás preparado o no tienes por qué estar sufriendo esto. Y justamente, ¿no? Muchas veces se incurre en el error de que los deportistas previa a la competencia tienen que estar más centrados, tienen que estar casi casi no hagas absolutamente nada porque vas a dañar la competencia el otro día, ¿no? Cuando no nos ponemos a pensar en la mente del atleta, qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo y como dices, ¿no? Muchas veces ya compitieron 20 veces en la mente, lo ganaron y al otro día ya van más que fatigados, ¿no? Y sobre todo en la parte mental. Y luego de ahí la pregunta, ¿no? ¿Por qué llegan eh, pues tan fatigados o por qué llegan distraídos a la competencia, ¿no? Entonces, justamente, aparte de lo que nos has comentado,
¿qué otras cosas o de qué otra manera podemos trabajar la presión y el estrés en estos deportistas? Tenemos que trabajarla en función, te digo, de su personalidad y de la necesidad del atleta. El error que cometemos todos los psicólogos, ajá, es que todos los psicólogos trabajamos en función de nuestras propias necesidades como psicólogos, no en función de las necesidades del atleta. ¿A qué me refiero? Que yo sé, porque el libro lo dice, porque el experto me lo dijo, porque el otro experto me lo dijo, porque la teoría dice esto, que un día antes es mejor visualización, que para la presión no hay nada mejor que el mindfulness, que si el atleta está muy nervioso, que empiece vamos a hacerle meditaciones, vamos a hacerle concentraciones, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y entonces nosotros trabajamos en función de nuestra necesidad como psicólogo. O sea, te lo juro, no sabes cuántos psicólogos he visto que le han jodido la competencia a un atleta. ¿Por qué? Porque está muy presionado. Es la final nacional, es su campeonato nacional, es donde él se juega el pase y entonces los ponen a relajarse en un deporte donde es solo un arrancón, un 100 metros. Entonces lo pones a relajarse, el tipo se relaja y donde tiene que tener todo muy así, está así. Entra al juego, entra a la competencia y entra así. Y entonces él lo que necesitaba era estar súper nervioso. Él, no, no mames, ya, suéltame, 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 suéltame. Y en lugar de estar así para correr 100 metros en menos de 9 segundos, lo que tú haces es relajarlo para que cuando suene la pistola, el tipo no reaccione como loco, sino reaccione como una persona calmada de, tranquilo, hey, el chill. ¿Por qué tengo que salir tan rápido? Tranquilo, el chill. Porque así lo relajaste. Ajá. Entonces, hay atletas que están muy nerviosos, que te los tienes que llevar a cotorrear, que te los tienes que llevar a hablar. Hay otros que les encanta la música. Y entonces tú sabes en la música qué cadencia es con la que él compite, cuál es la cadencia, cuál es el ritmo donde él se siente cómodo para estar haciendo su magia. Por ejemplo, tú vas a Brasil y entonces empieza una samba y todos empiezan taca, 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 y alera show, alera show, alera sha, 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 y entonces todos están bailando en un juego de fútbol. ¿Por qué? Porque la cadencia de ellos es así. Pero, por ejemplo, tú a esos que están echando relajo le dices, ¡eh, ya, cálmense! Y les pones música clásica, les quitas todo el flow. O, por ejemplo, atletas que son muy explosivos, escuchando un trap, escuchando un rap, escuchando música metalera, empiezan a entrar en su zona. Y tú les dices, no, 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 esa música no sirve, música New Age tienes que escuchar. ¿Por qué? Porque la teoría dice que si tú pones frecuencias alfa, vas a estar mucho más tranquilo, mucho más enfocado, mucho más centrado. Y entonces lo jodiste todo. Hay atletas que tienen que estar echando relajo, hay atletas que prefieren dormirse, hay atletas que prefieren... Entonces, si tú conoces la necesidad del atleta, tú conoces la necesidad, en qué emoción lo preparó el entrenador. ¿Por qué? Porque el entrenador a lo mejor es un entrenador que dice, vamos, y dale, y sigue, y sigue, y sigue. Lo prepara sobre la parte de la ira. Y entonces tú llegas a la hora de la competencia y lo relajas, el tipo no va a rendir de la forma en que lo preparó el entrenador. O a lo mejor el entrenador lo preparó para, hey, en la primera que tengas, ¡pum! Y lo pone muy ansioso. Y él, a través de la ansiedad, es como lo preparó. Y entonces tú llegas y, no, actívate, se brinca, que quién sabe qué, y vamos, y vamos. Y entonces lo activas, y entonces el tipo está reaccionando constantemente y no da el punto donde se abre el hueco y él tiene que acelerar. Sino que él está constantemente picando, picando, picando. Por ejemplo, esto es mucho en los de, por ejemplo, en tipo Fórmula 1, en deportes de motor, donde se abre el espacio y tú, ¡pum! Pero si tú estás, ¡pum, pum, 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 pum! No se abre el espacio. Entonces, muchas veces los entrenamientos de motor se preparan sobre el miedo y tú lo llevas a una emoción de la ira o lo llevas a una emoción de la tristeza o una emociones reflexivas o emociones creativas y lo sacas del punto donde el entrenador lo puso para que entrara en la zona, para que entrara en el estado flow. Pero si tú no conoces esto, si tú nada más te dejas llevar por el librito que compraste, por el experto que te lo dijo, por la investigación que se hizo, sin conocer al atleta,
Entonces, por eso es que muchos, y yo creo que varios psicólogos que me estén viendo lo van a reconocer. Por eso es que muchos entrenadores no quieren a ningún psicólogo en sus, ¿cómo se llama? En sus equipos. Porque lejos de sumar, restan. O sea, ni siquiera es que no aportes, es que restas. O sea, yo lo llevaba aquí y después de tu intervención entró acá y compitió hasta acá abajo. Entonces, ahí es donde tú tienes que entender, uno, dónde lo tiene el entrenador, dónde lo preparó para su prime, en qué emoción, en qué perfil, en qué situaciones, cómo llevar al atleta a ese perfil, a esas situaciones, y cómo evitar que vaya a las emociones opuestas en este sentido. Y ahí es donde tú tienes que saber ese trabajo psicológico. Uh-huh. Por eso es que el psicólogo del deporte tiene que estar constantemente investigando, preparándose. No es esa parte de me tomé un cursito y ya está. Ah, hice el coaching deportivo y ya está. ¿Por qué? Porque no es, por ejemplo, si un atleta está en crisis y tú le pones objetivos, lo desmadras. Ajá. Cuando el tipo está en crisis, lo tienes que llevar otra vez poco a poco a que él empiece a moverse. Una vez que él ya empiece a moverse, que ya empiece a conseguir ciertas cositas, ahora sí le pongo objetivos. Por eso el coaching jode a la gente que ya está en el hoyo. Pero a la gente que está en esa puesta a punto, en ese puntito donde es salto de calidad, el coaching es impresionante. Porque la herramienta del coaching es para ese salto de calidad, no para un desarrollo cuando estás en el hoyo. Y ahí es donde joden a todos los atletas. Uh-huh. Entonces, si tú eres psicólogo del deporte y lo único que haces es seguir las investigaciones, leer al tipito que lo dijo y al tipito que no lo dijo, no te va a llevar a nada. Tú tienes que aprender a conocer a tu atleta y a tu entrenador para saber dónde está el prime de tu deportista y ahí llevarlo en ese momento donde él lo necesita. Claro, y de ahí eh, pues justamente, ¿no? Que muchas veces les decimos a los atletas con los que trabajamos, no es que haya un plan de, de entrenamiento mental, de entrenamiento psicológico específico para cada deporte. Yo creo que es más enfocado al deportista, ¿no? Y de ahí la necesidad de estar innovándose, la necesidad de estar documentándose, pues justamente para conocer esas necesidades de los atletas, ¿no? Y pues que como no hay como tal un ideal de trabajar ciertas variables para que pueda ser atleta olímpico, más bien yo creo que en el proceso de formación, en el proceso donde ya vas teniendo claridad hacia qué nivel deportivo te quieres enfocar, yo creo que ahí es donde se van a ir haciendo específicas las variables psicológicas que vas a ir trabajando justamente, ¿no? Para que cuando llegues a este proceso olímpico o elite, puedas ya perfeccionar como tal ciertas habilidades, ¿no? Y puedas tener ese autoconcepto y esa autoimagen, pues, a favor tuyo, ¿no? Y bueno, también en esta parte, ¿cómo manejas la resiliencia y la capacidad de superar obstáculos en atletas olímpicos? No, ok, te digo otra vez, es en función de lo que el entrenador requiere. Ajá. Hay momentos en que nosotros tenemos que trabajar no la resiliencia, sino la resistencia. Ajá. ¿Por qué? Porque aún en Juegos Olímpicos tú tienes que entender para qué se está programando cada competencia. Ajá. Por ejemplo, para el atleta con el que estoy trabajando ahorita, los primeros Juegos Olímpicos a los que fue Tokio, fue para que se quitara el nervio, para que experimentara, para que nosotros como equipo entendiéramos qué es. Ajá. Ahorita en París fuimos a posicionarnos dentro de los 15 primeros. Ajá. Necesitábamos estar ahí, ya o sea, viendo las medallas. Pero estos Juegos Olímpicos no fueron diseñados para el atleta, no fueron diseñados para ganarlos. Los que están diseñados para ganarlos son en la de Los Ángeles. Y entonces esta etapa para nosotros no es de resiliencia, sino es de resistencia. Ajá. Entonces, ¿por qué resistencia? Yo no quiero que tú resuelvas, yo quiero que tú aguantes,
Yo quiero que tú generes voluntad. Yo quiero que tú estés peleando. Yo quiero que tú, pum, venga, ahí, aguantes, resistas. ¿Por qué? Porque ya cuando tenemos la opción de medalla, entonces sí quiero que resuelvas. O sea, no quiero que tú te quedes esperando cuál es el momento indicado. No, no, no. Sino tenemos que ya generar las llaves de lectura para que cuando él abra, tú te ataques. Cuando él esto, tú esto. ¿De acuerdo a qué? A que ya vamos a ir por el resultado. Ajá. O sea, en estos Juegos Olímpicos se va a oír horrible porque no lo van a entender. Ajá. Pero hay atletas que van a Juegos Olímpicos a prepararse porque estos no son sus juegos. Ajá. Y hay atletas que van a estos juegos a ganarlos. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces ni los entrenadores siquiera entienden a qué van a Juegos Olímpicos y la presión que les generan es diferente. Ajá. Y no hay una planeación desde las autoridades. ¿Por qué? Porque le quitaron la beca a un atleta en proceso. O sea, fueron sus primeros Juegos Olímpicos de muchos atletas que no repitieron al siguiente año. ¿Por qué? Porque no les dieron esos apoyos, porque no quedaron dentro de los 8 primeros en esos Juegos Olímpicos. Cuando tú fuiste a Juegos Olímpicos a disfrutarlos, a entender que son Juegos Olímpicos, a saber cómo se mueven los Juegos Olímpicos, cuál es la diferencia entre un mundial y unos Juegos Olímpicos, por qué demonios son cada 4 años. Y entonces ahora sí, tu segundo ciclo, ya vamos a ver, de acuerdo a cómo estás progresando, si atacamos medalla o empezamos el proceso para ir hacia allá. Ajá. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que, si te das cuenta, te lo digo concretamente en marcha. En marcha, solo de los 6 que fueron ahorita a París, de los 6, los 3 hombres, las 3 mujeres, 3, 2 mujeres y un hombre repitieron Juegos Olímpicos. Todos los demás son nuevos. Entonces, los otros 3 que no fueron a Juegos Olímpicos, ¿dónde quedó ese proceso? Ajá. Entonces, debiste de haber llevado mínimo 5, repetir 5, y que esos 5 ya estén dentro de la posibilidad de medalla olímpica o de diploma olímpico. Ajá. Entonces, es ahí la parte importante, viejo. O sea, ¿cómo vamos a ir desarrollando al atleta? Tenemos que ir entendiendo su proceso. Ajá. Hay competencias que las vamos a ir a ganar y entonces ahí sí es ganar, 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 ganar. Y entonces entramos en un proceso de resiliencia donde nosotros evaluamos y ajustamos. Ajustamos siempre desde nuestras fortalezas, nunca desde nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque cuando tú entras en un proceso de resiliencia en el deporte, lo que tú tienes que hacer es entrar empoderado. Si tú entras tratando de compensar o tratando de trabajar esas debilidades o esos errores que cometiste, entonces entras desde esa inferioridad. Y entonces el complejo de inferioridad de Alfred Adler trabaja perfecto. Y entonces subcompensas y te sometes. Pero si tú atacas desde tus fortalezas, entonces compensas y empiezas a buscar el resultado. Entonces, es importante entender que, por ejemplo, cuando estás trabajando sobre resistencia, tu enfoque tiene que ser sobre el rendimiento. A ver, si no estás ganando, no te preocupes. Si no se está dando el resultado, no te preocupes. Tú hazlo mejor cada momento, cada día. Eso es resistencia. Ajá. Ay, enfócate en tu rendimiento. Eso es resistencia. ¿Cuándo vamos a trabajar resiliencia? Cuando tú ya estás en función del resultado. Vamos a ir a ganar, entonces no sé cómo chincuetes le hagas. Tú ve y gana. Y entonces te preparo, ¿para qué? Para que tú sepas cuáles son tus fortalezas, te grito tus fortalezas, para que de tus fortalezas compenses las debilidades. No empieces a trabajar o mejores tus debilidades o dejes de cometer ese error. No, el error no me importa que lo sigas cometiendo. ¿Cómo lo vamos a compensar? Ajá. Por ejemplo, en el fútbol americano me pasó muchas veces. Ah, es que hacemos muchos castigos y eso nos echa para atrás. Sí, pues esa es tu naturaleza. Si tú quieres no cometer castigos, vas a fregarle todo. Que haga castigos, no me importa. ¿Cuál es tu fortaleza? Que eres agresivo. Si quieres, que de castigos te meten y te dejen en la yarda 1, pero de la yarda 1 no pasan. ¿Por qué? Porque por castigos no te pueden regalar un touchdown. Entonces no importa que estés en la yarda 1, ese tipo no va a entrar. Y si entra, nosotros luego anotamos porque somos más agresivos, porque somos mejores que ellos. Y entonces no trabajas para evitar el castigo, sino para compensar las yardas que te van a estar quitando.
Y en eso somos buenísimos. Y entonces potencializas eso para que el tipo entre empoderado, no entre temeroso. Entonces, cuando tú estás en un proceso de desarrollo, trabajas la resistencia. Cuando tú vas a ganar, y es a ganar, no es ay, perdimos, es un aprendizaje. No, cuando vamos a ganar, porque es ganar, entonces se trabaja sobre resiliencia y sobre sus fortalezas. Y es un poquito complejo, ¿no? Cuando les hacemos entender, yo creo que en las diferentes etapas, sobre todo los papás, ¿no? A lo mejor en el deporte formativo, que puedan entender estas etapas. Y que justamente pensamos que ya en el deporte olímpico ya no pasa este proceso, o sea, ya tienes que ir a ganar, ¿no? Pero pues también está justamente este proceso en donde a veces vamos a crear resistencia y a veces vamos a crear resiliencia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí muchos ya de los que nos están viendo y mucha gente que está siguiendo ahorita los Juegos Olímpicos y que se pregunta el por qué llegan a Juegos Olímpicos y siempre es lo mismo, yo creo que ahí es donde ahorita con lo que nos estás diciendo podemos entender un poco más, ¿no? Justamente que muchas veces, pues el deportista también tiene ese proceso olímpico ahora, ¿no? Donde tiene que ir a conocer, donde tiene que ir a crear esa resistencia para que después espere su momento y pueda dar el máximo rendimiento y ahora sí, como dices, ¿no? Vamos a resultados, no sé cómo le hagan, pero tienen que ir por resultados, ¿no? Y ahí es donde te digo, es lo difícil de entender por parte, creo que de todos los que pues vemos el deporte desde afuera, ¿no? Y bueno, ya para ir concluyendo, ¿qué mensaje nos das acerca de la importancia pues de este seguimiento psicológico pues en los deportistas que se preparan para ciclos olímpicos? No, ok. Aquí tenemos que entender algo muy importante. Los Juegos Olímpicos, para estos atletas que van, no para los de soccer, no para los profesionales, sino para los olímpicos, los amateurs, el momento más culme de su trayectoria son Juegos Olímpicos. Ajá. Entonces, cuando ellos terminan Juegos Olímpicos, en automático se resetea el cerebro y dicen, borrón, cuenta nueva. ¿Va? En ese borrón, cuenta nueva, entra un proceso de depresión. ¿Por qué entra un proceso de depresión? Porque mi vida tenía sentido en función de ganar Juegos Olímpicos y ahora que ya no tengo Juegos Olímpicos, mi vida no tiene sentido. Ajá. Entonces, el proceso psicológico después de Juegos Olímpicos tiene que cobrar una mayor relevancia para ir entendiendo justo el trabajar o el adelantar este plan B. Ajá. Entonces, por ejemplo, ya terminó Juegos Olímpicos, perfecto. Tienes un mes de vacaciones. En ese mes de vacaciones vamos a trabajarle sobre el plan B. Una vez que tú te retiras, vamos a trabajar ya de lleno sobre tu plan B. Ajá. ¿Por qué? Porque mi vida solo tiene sentido en función de si yo compito o no compito. Mi entrenamiento está en función de la competencia y de ganar o no ganar. Si ahora vuelvo a trabajar nada más para desentrenarme, o sea, voy a entrenar para desentrenarme, pues entonces entro en un sinsentido que digo, y ahí es donde entra los pensamientos de, güey, 4 años y ni siquiera llegaste a la final, 4 años y te eliminaron en el primero, 4 años y no ganaste el oro, 4 años ganaste el oro y tú pensaste que iba a cambiar tu mundo y sigue igual de que toda la vida. O sea, tu vida era si no eras campeón olímpico y ahora eres campeón olímpico 2 días, fue de no manches, wow, y al tercer día vuelves a hacer un porque nunca se completa el deseo como tú lo deseaste. Entonces, cuando tú eres campeón mundial, campeón olímpico, dices, el primer día, pues, ese día te pones la borrachera, la fiesta y el éxtasis de tu vida. Al día siguiente todavía con la resaca y con el felicidades y que quién sabe qué, regresas a tu país, te hacen honores, shalala, shalala, y después del día que te hicieron honores y que saludaste al presidente y shalala, 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 tu vida vuelve a ser y todavía peor porque ya no hay un sentido de. O sea, güey, ni siquiera me siento más grande, más fuerte, más importante, más wow, no, o sea, no soy el semidios que me hicieron creer por ganar el oro olímpico. ¿Y ahora qué? O sea, soy un maldito humano más.
Entonces es cuando entra el trabajo psicológico a regresarte a tu humanidad para que quieras volver a buscar esa parte de héroe, esa parte de Ífica a través de nuevos proyectos. Ahí es donde tú tienes, ese es el trabajo real después de la competencia que mantiene a los atletas en ese alto rendimiento. ¿Por qué España logra mundial, Eurocopa, mundial? Porque acabando el mundial, acabando la Eurocopa, los del Madrid y los del Barça se volvían a agarrar a madrazos. Y por eso es que los tipos nunca bajaron. Ajá. Pero cuando gana la segunda Eurocopa, ya se retira uno, se retira el otro, ya no hay tanta esa rivalidad y ¡pum! Por eso España ya no. ¿Por qué? Porque ya los jugadores principales ya no son Barça Madrid que estaban ahí. Entonces, ahí es donde el trabajo psicológico cobra un poco más de sentido ya en la etapa final de juegos. Perfecto. Claro. Bueno, entonces, eh, pues dicen, terminan Juegos Olímpicos y se acaba el proceso psicológico, se acaba ese acompañamiento y es cuando más tenemos que empezar a llevarlo a cabo, ¿no? Y justamente con los deportistas que van a participar o se van a seguir preparando para los siguientes Juegos Olímpicos, ¿no? Y ahí es donde dicen, eh, pues el proceso olímpico inicia cuando acaba uno, ¿no? Te dan el mes de vacaciones y en ese mes, cuando termina ese mes y regresa, ya te estás preparando para el siguiente ciclo olímpico, ¿no? Y entonces es ahí, pues, donde entra toda la relevancia de la intervención psicológica, ¿no? Entonces, es sumamente importante, pues, que estemos eh, en ese constante seguimiento y en esa constante intervención. Y de ahí, pues justamente también la parte de la innovación y el de estar documentándose, ¿no? Para poder hacer una intervención eficaz y que las demandas que requiera cada deportista puedan trabajarse, pues, para llevarlo a su máximo nivel, ¿sí? Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por todo lo que nos ha comentado. Yo creo que nos es de vital ayuda tanto para los psicólogos que se dedican al área del deporte, tanto a los aficionados, a las personas que están viendo desde fuera cómo funciona el deporte y justamente la mentalidad del deportista, que podamos entender pues cada uno de estos procesos, pues para que eh, vean cuál es el esfuerzo y cuánta dedicación lleva, pues el poder ser un atleta olímpico. Pues muchísimas gracias, con esto cerramos, con esto terminamos y bueno, pues nos vemos el siguiente viernes con los siguientes programas. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. No, al contrario, muchísimas gracias. Si pueden conseguir mi libro, está en las librerías Gandhi, en Mercado Libre y en Amazon. Claro que sí. Igual si nos lo dejas ahí en los comentarios de la página de Deporte UNAM, estaría perfecto para que eh, pues lo puedan buscar y lo podamos conseguir, ¿vale? Excelente. Bueno, gracias. Hasta luego y buen día a todos.